Vamos a responder primero la primera pregunta del taller, que era, ¿qué es el derecho internacional humanitario? O sea, ya pues digamos prácticamente la respondimos, ¿sí? Se conoce como derecho internacional precisamente pues porque debe de darse en todo el mundo, son derechos o los derechos fundamentales, ¿sí? No siempre es los mismos derechos que, digamos, se tienen acá dentro de nuestra constitución van a ser los mismos que se van a dar en otros países, ¿sí? Pero sí hay unos derechos que son los derechos fundamentales, que eso sí, digamos, en todo el mundo tienen que estar dentro de su constitución política, ¿sí? En los países, pues, que son democráticos, porque, pues, en los países que no son democráticos, pues, ni constitución hay, ¿sí? Eh, Yo, profe, la señor, primera. Digo la primera o todavía no. hágale. Profe, los derechos internacionales, el derecho internacional humanitario son como una serie de normas para evitar el sufrimiento de las personas durante los conflictos armados. O bueno, Sí. Bueno, listo, dejémoslo ahí. Vamos a ver quién más, quién tiene otra cosa. Yo, profe. Dime, Juan. Juan Bueno, Pablo. yo también había leído una parte donde decía que ellos los que hacen, o sea, estas normas lo que hacen eran también proteger a aquellos que no participaban, que pues, o sea, en los combates, prácticamente así decir como los civiles, los prisioneros de guerra, los enfermos y también los heridos. Precisamente, perfecto. Profe, algo que yo Yo, también vi es Yo, que profe. este ente también regula las conductas en los conflictos armados. Sí, Yo, perfecto. Alejo. profe, Nicole y Trujillo, ¿listo? digamos, pues a mí también me pareció lo que dijo José, y pues lo que yo entendí con lo que leí es que, digamos, este derecho internacional humanitario está como destinado, o sea, el fin de él es evitar y limitar el sufrimiento de las guerras y del conflicto armado. Es como, digamos, el que se encarga de acoger a los que son, a los que, como a los que son, a los que no beneficia la guerra. Digamos, como cuando a los campesinos los sacan de sus tierras la guerrilla, se supone que el derecho internacional humanitario es como el que debería respaldarlos y cosas así. Listo, de Trujillo. Profe, primero iba Mateo. Ah, bueno, Mateo. No, hágale, Pipe, hágale usted. Pues, profe, pues, lo que yo entendí, el derecho internacional humanitario como que limita los métodos y el alcance de guerra por medio de normas universales, tratados y costumbres. Perfecto. Mateo. Y Juan, después. No, ya, profe, ya dijeron todo. Juan. Juan Mesa. Profe, también lo que yo Y había después David. leído, también lo que yo había leído es que pues en la época que habían los esclavos, también esas normas como que apoyaron a los esclavos para poder liberarse. No sé. Ajá. Bueno, pero ahí no eran todavía esos derechos, digamos, como tal, ¿sí? Obviamente, pues digamos que ellos llegaron a un punto en que se cansaron de todo eso y pues se sintieron vulnerados, pues digámoslo así, y lucharon por poder salir como de esa esclavitud. Pero ahí todavía eso no se llamaba derecho, ¿sí? Simplemente ellos lograron, pues a partir de una lucha, y allá es donde quiero llegar, y es que las cosas que se han logrado en el mundo, ¿sí? Han sido a partir de luchas, o sea, ni siquiera, pues voy a decir algo muy gracioso, y es no a través de una besatón, no a través de una marcha pacífica, ¿sí? Y no estoy diciendo o no estoy incitando a que se haga algo o que a que se haga algo violento, no. Pero pues viendo la historia un poco, ¿sí? Las cosas que se han logrado sacar o obtener es a través de luchas por mucho tiempo, digámoslo así.
escuchemos a Obando y continuamos. Pues, profe, lo que yo tengo es como que la finalidad del derecho internacional humanitario es ayudar a solucionar los problemas pues, de las personas que son derivados por los conflictos armados. Y estos derechos también limitan como los medios y los métodos de la guerra, o sea, lo que se usa en la guerra, y también protege a las personas que están en la guerra o fuera de ella. Perfecto, exactamente. Principalmente a los que no están en ella, ¿sí? Porque pues precisamente los que no están en ella pues no están implicados en ese tema, ¿sí? Y tengan ese concepto ahí, porque pues entonces ahora vamos a hablar de la pregunta acerca de la reforma a la Policía Nacional, ¿sí? Y tiene que ver de pronto con ese tema, ¿sí? Entonces, precisamente, pues los derechos internacionales humanitarios lo que buscan es la protección de las personas que no están involucradas pues en ese conflicto, ¿sí? Donde pues precisamente, digamos que está prohibido, obviamente eso casi nunca se cumple, ¿sí? Hacerle daño a ese tipo de personas o a esas personas, ¿sí? Pues precisamente por eso tenemos, digamos, instituciones que su trabajo es protegernos, ¿bien? Eh, como la policía, como el ejército, que son los encargados o los que tienen, digamos, como esa potestad de protegernos por medio de sus cosas, ¿sí? De sus hechos. ¿Sí? Bien. Ah, bueno, y no solo pues proteger a las personas, obviamente también viene el tema de la protección medioambiental, viene el tema eh, de controlar los medios con los que se hace la guerra, como lo decía Trujillo, ¿sí? Entonces, o sea, está todo incluido ahí, está todo inmerso, ¿bien? Todo eso está inmerso dentro del derecho internacional humanitario. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? Profe, y otra cosa que también Bueno, había leído es bueno. que esto también regula las relaciones entre los estados y esto es más que todo que está firmado acuerdos o llamados tratados y convenios por también los estados. Sí, y efectivamente, obviamente no son todos, vuelvo y repito. ¿Por qué? Pues porque precisamente esto, digamos, busca o está, digamos, inmerso en los países donde hay una democracia, ¿cierto? Vuelvo y la pongo entre comillas, ¿sí? Donde se supone, ¿sí? Que se está respetando, digamos, por ejemplo, un derecho como el derecho al voto o el derecho a elegir, ¿sí? A elegir quién quiere gobernar o quién quiere que gobierne, ¿sí? Porque pues hay países donde hay una dictadura o hay países donde solo se interesan en obtener recursos económicos de las personas que están dentro del gobierno y pues no les importa la gente, ¿sí? Precisamente cuando hay, digamos, ese tipo de cosas, eh, a esas personas que gobiernan, por ejemplo, esos países, se les puede o se les acusa o se les juzga, ¿sí? Por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, bueno, en fin. ¿Bien? No sé si ustedes escucharon alguna vez un señor que se llamó Augusto Pinochet, Me suena. chileno. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, él fue presidente de Chile. Él obtuvo la presidencia por medio de un golpe de Estado, ¿sí? Empezando por ahí. Cuando obtuvo la presidencia por medio de ese golpe de Estado, él siguió, él ya, digamos que siguió como dictador porque no hubieron elecciones, no hubieron cosas, y por el contrario, lo que hacía que quien estuviera en contra de él, pues lo iba matando, ¿sí?
y logró matar aproximadamente 10.000, 20.000, no recuerdo el número, personas, precisamente por eso. Y el señor fue, pues, el señor murió por causas naturales, pero el señor estaba acusado por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Precisamente, y eso no lo acusa directamente el país donde él reside, sino que eso se acusa en una corte internacional, ¿bien? Donde pues están inmersos varios países, precisamente para evitar ese tipo de cosas, ¿bien? En fin. Entonces vamos con Pero las... una Señor. pregunta, Sí. una pregunta. Cuando, digamos, por ejemplo, hacen las reuniones de la ONU y todo eso que es como internacional, Ujú. ¿en qué país se reúnen? Pues es que eso depende de donde esté la sede. Si no estoy mal, la sede en este momento está en Suiza. Si no estoy mal. ¿Sí? Pero pues no estoy seguro exactamente. Tocaría mirar. Pero eso depende de dónde esté la sede. Pues busquemos. Ya me quedé con la duda. Sí, en Ginebra. ¿Dónde queda Ginebra? Sí, es una ciudad en Suiza, precisamente. Sino que el tema es que de qué depende. Depende del tema que vayan a tratar, ¿sí? Porque, por ejemplo, la reunión que hubo hace poco, donde Duque fue muy criticado por sus palabras, precisamente porque lo que dijo era que cuidaran los páramos, ¿sí? Cuando aquí en Colombia ni siquiera los cuidan, ¿sí? Entonces, ahí estaban hablando sobre temas medioambientales, ¿sí? Pero pues eso depende del tema que vayan a tratar, ¿sí? Entonces, no siempre es ahí mismo, ¿sí? Eso va a depender como del tema que vayan a tratar y de dónde pues vayan a tratar la temática. Eso ya es como dependiendo de eso, ¿sí? Pero la sede principal es Ginebra, Ginebra, Suiza. Bien, entonces vamos con la siguiente pregunta que decía, ¿es efectivo el derecho internacional humanitario? ¿Sí o no y por qué? Pero Yo, profe. Joseph Mateo Después yo. ¿Cómo era la pregunta? Beltrán, Joseph Mateo Beltrán, espera, Joseph Mateo Beltrán, ¿quién más? Manuela, ¿fue la que dijo? Yo, Yo, primero dije Manuela, yo. sí, Joseph Mateo, ay, Dios mío, Joseph Mateo yo, Beltrán. Bueno, en fin, Joseph primero, después voy dando la palabra. profe, pues según lo que yo investigué, sería como sí y no, porque, o sea, en parte ellos han ayudado como a los enfermos, a los prisioneros de guerra, y, o sea, acabando con unos conflictos así como inhumanos. Pero también es que hay muchas limitaciones en el ejercicio de la práctica, y se cometen muchos abusos de los derechos humanos y también estallan muchos conflictos armados y las detenciones de prisioneros todavía siguen ocurriendo. Bien, Mateo, después Trujillo. Pues, profe, yo tengo pues, la respuesta casi que parecía a la de Joseph. Sí, no. Sí, pues porque, como él decía, había ayudado a que algunos enfermos, heridos en guerra, náufragos, prisioneros, etcétera, pues tuvieran o no se les violaran los derechos humanos. Y no porque, por ejemplo, en países que se encuentran actualmente en guerra y pues que hayan estado, como Colombia, por ejemplo, no lo siguen pues, pues así al pie de la letra, sino que pues los violan, los abusan de estos derechos, y siendo también el propio ejército o así, porque pues no hay en sí una institución pues clara que juzgue esto. Perfecto, Trujillo.
Pero pues yo digo que sí, pues ya que esta permitió salvar muchas vidas, protegiendo a prisioneros de guerra, salvando enfermos y limitando el uso de métodos inhumanos en los conflictos. Muy bien. Manuela. Profe, yo sé, o sea, es que muchas veces no es efectivo. Ya de que pues si nos basamos en las normas que están escritas en lo que dicen los derechos del pueblo y sobre la comunidad, se dice de que sí, de que es muy efectivo, ya que pues le da como un tipo de derecho a la comunidad de estar protegida, sobre todo sobre los enfrentamientos y todo eso de las FARC y la guerrilla y todo eso, pero creo que si nos vamos a la vida real, vemos de que en realidad eso no se cumple, o sea, eso solamente se cumple, digamos, en la parte que son los políticos y todo eso, porque realmente no tienen conciencias hacia el pueblo y ellos piensan de que solamente decir, bueno, es que vamos a hacer este hecho, ya está escrito, se va a hacer. Entonces pienso que no es tan efectivo como dice. Bien. ¿Quién más iba a decir algo? Beltrán. Repítame la pregunta, que se me Yo, olvidó. La segunda. ¿Quién dijo yo? Ah, David también, ¿cierto? Listo. Beltrán y después David. Permita No. a No, que Nico. le haga yo David, iba. que le haga David de mientras. Listo, David. Profe, yo también. Ah, listo. David, Juan. Pues, profe, Y pues yo también, pues como que lo que ya han dicho anteriormente, que en parte sí ha funcionado mucho, ya que estos derechos han logrado salvar muchas vidas, protegiendo, pues, como ya lo han dicho, a los prisioneros de guerra, a la gente que ha estado enferma y todo eso. Pero en parte tampoco es que haya servido mucho, porque cada día se puede ver cómo se cometen abusos hacia estos derechos con los estallidos de guerra en diferentes países. listo, perfecto. Juan Diego y Nicole. Listo. Ah, bueno, Beltrán ya va a hablar. Bueno, profe, pues la verdad, estos derechos obviamente han funcionado en muchas ocasiones, salvando muchas vidas y ayudando a muchas personas que lo necesitaban, pero a la vez también han perjudicado mucho a la población, ya sea en las guerras que se han podido ver entre los ciudadanos y el Estado. Entonces, no está ni muy bien ni muy mal, está como en un punto intermedio. Intermedio. Perfecto. Juan Diego y Nicole. Listo, profe. Entonces lo que yo tengo es sí, como los demás, sí y no. Pero, o sea, más bien depende del lugar. Ajá. Porque en sí, esto, estas reglas sí que funcionan. Pues, como han dicho los demás, protegen a los heridos, niños pequeños y enfermos. Pero, ¿cómo era? Tampoco funcionan porque en varios países o zonas se violan. Por ejemplo, comparar Estados Unidos con aquí no se puede, porque allá en Estados Unidos es mucho más estricta la cosa. Pero, me perdí, no, vea, tenemos de ejemplo aquí en Colombia, que es que en Colombia somos el único país de Latinoamérica o de América en sí, que es el que tiene más reclutación de jóvenes para los combates armados. Tiene toda la razón. Gracias, Juan Diego. Nicole. Profe, no, profe, ¿Sí o no? esperen, pues, sí, pues supongo que esta respuesta es según a quien le pregunten, digamos, ya que algunas personas pueden decir que les favoreció y otras pueden decir que no. Yo pienso que sí es efectivo, pero no en su 100%, ya que si fuera totalmente efectivo, se practicaría en todos los casos, sin exclusión. Es decir, que siempre estaría presente en el total de casos, no solo en algunos, y resultaría efectivo favoreciendo a las personas que tienen que ser favorecidas. Perfecto. Efectivamente, como han dicho todos, digamos que el derecho internacional humanitario pues ha ayudado mucho en esos casos o en esos, digamos, en esos casos de guerra, ¿sí?
donde pues se le ha dado protección a la gente o a los civiles, a los que llaman civiles, ¿bien? Y pues digamos que ha funcionado en ciertos casos, ¿sí? El problema es que acá en Colombia, por temas de corrupción, ¿sí? La justicia colombiana no es la mejor, ¿sí? Entonces, precisamente, temas, digamos, como el caso del señor Mancuso, pues que estuvo implicado en la guerrilla, narcotráfico, en fin, paramilitarismo, ¿sí? El caso es como el señor Mancuso, pues están volteando por ahí y hasta en algún momento puede salir hasta libre, ¿sí? O sea, el señor estaba inicialmente en Estados Unidos, después lo extraditaron a Italia, en este momento está en Italia, y posiblemente pueda llegar a Colombia y en Colombia quedar libre, ¿sí? Pero bueno, eso es por un tema, digamos, aparte y es un tema de corrupción, ¿sí? Vemos que acá el tema político nos tiene, digamos, un poco carcomidos, ¿sí? Ya que pues no solo afecta temas económicos, sino que afecta también temas de justicia, por ejemplo, ¿sí? Pero bien, muy bien las respuestas de todos, ¿sí? Ahora vamos a una de las preguntas clave, pues digamos que la tercera no la voy a hacer porque ya hemos hablado un poco de eso, es qué propósitos tiene el derecho internacional humanitario, ¿sí? Y pues digamos que ya hemos hablado del tema, la idea pues es como llegar al punto culmen del debate, ¿sí? Entonces ahí vamos con la cuarta pregunta. Ustedes supieron del tema, supongo, de los policías que pues por el abuso pues de ellos terminó muriendo un civil, ¿cierto? ¿Eso lo saben todos o debo de recordar la noticia? Pues eso fue hace días, ¿no? Eso fue hace como un mes ya. Sí, profe. Ok, Nosotros ya tuvimos hasta un debate de eso en español. sí, Sí. qué calor. Es un tema muy acalorado, precisamente porque pues hay quienes están de acuerdo con temas policíacos y hay quienes están de acuerdo con el civil, ¿sí? El punto acá, o el punto importante acá es, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si esa persona o ese civil que estaba de civil hubiese sido también un policía? Es decir, un policía que estaba en descanso, estaba de civil. ¿Será que el trato hubiese sido el mismo que le dieron al señor que murió? Depende, ¿De qué depende, Gisela? porque pues si era policía y no sabían que era policía, no hubiera sido el mismo trato, pero si hubiera sido policía y si lo supieran, pues hubiera sido diferente. Ah, ok. O sea que entonces, digamos, según esa respuesta, ¿Qué, Alejo? ¿Cuál era la pregunta? estamos en la pregunta de los policías, ¿sí? Pregunté pues que si esa persona, La 4, Pipe. si esa persona que murió, no me acuerdo el nombre del señor, a causa pues del abuso de los policías, Javier Ordóñez. Javier Ordóñez, gracias. Si este señor Javier Ordóñez no hubiese sido simplemente un civil, sino que hubiese sido un policía que estaba vestido de civil en ese momento, ¿qué hubiese pasado? Gisela responde que depende, ¿cierto? Que va a depender entonces de si sabían o no sabían que era policía, ¿cierto? Entonces, aquí la pregunta o el punto es, entonces, para yo poder salvarme de un abuso policial, entonces tengo que ser policía. Es decir, Manuela. A mí me parece que no. Profe, sí creo. Yo diría que Manuela y para Nicole. eso nosotros
Para eso nosotros tenemos esto de lo que estamos hablando, lo de los derechos humanitarios, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo es posible de que yo, digamos un ejemplo, de que yo digamos de que hoy no tuvimos clase y simplemente porque salí a la calle, porque no tengo tapabocas, por así decirlo, vienen a agredirme simplemente por eso? O sea, profe, es algo muy lógico. Es como si ellos mismos estuvieran rompiendo las reglas de lo que están trabajando. O sea, digamos de que no es la obligación, simplemente que le están pagando por un trabajo el cual es cuidar la comunidad y en el cual el derecho de ellos es cuidar a la comunidad, al pueblo, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces eso es muy lógico, profe, y tras el hecho, el tipo de noticias que daban como ¿cómo fue? Que murió en procedimiento policial, o sea, no, porque fue Ajá. asesinado. Entonces es algo muy lógico, es algo muy absurdo, porque eso lo comparaban con muchas cosas, o sea, en vez de decir, bueno, fue asesinado por policías o por el procedimiento policial, pero no. La compra del noticiero, Los medios de profe, no. comunicación. Nicole. Profe, pues yo pienso que no debería ser así como que para uno poder salir en paz tendría que ser policía, pero viendo la situación de Colombia, la verdad es que es así. O sea, la verdad es así, uno ya no se siente ni seguro de los policías y digamos lo que decía Gis es muy cierto. O sea, un policía no va a tener el mismo trato con un civil, digamos, en este caso con Javier Ordóñez, que con un colega o con un mismo policía. Ajá. Tristemente, pero es cierto. Tristemente, pero cierto. Correcto. Efectivamente, ¿sí? Bueno, ahí entra, digamos, otra pregunta interesante, y es el uso del taser. El taser no fue lo que mató al señor Ordóñez, ¿sí? Pues para que lo sepan, según el estudio de medicina legal, en realidad fue la golpiza que le dieron en el CAI, ¿sí? O sea, eso fue ya dicho en medicina legal, ¿no? Así Trujillo haga caras. No, pero estoy viendo algo acá en el computador. Ah, ok. Entonces, Pues en sí fue eso y en sí también fue lo otro. en realidad el taser no hizo mucho. Es que en realidad hay que tener en Pero es cuenta que, algo. ¿Ustedes saben cuánto voltaje tiene un taser? no. Bien. Yo, o sea, no sé, pero sé que no es lo suficientemente fuerte para matar a una persona. Exacto. O sea, no es fuerte para matar a una persona. Sí lo puede inmovilizar, ¿sí? O sea, lo que hace es inmovilizarlo, pero no lo va a matar. O sea, eso por más que usted lo intente. Es más, así la persona sufre del corazón, tampoco, ¿sí? O sea, eso ya está comprobado, ¿sí? Pero el punto es cuántas veces lo va a utilizar sobre la misma persona, ¿sí? Como ustedes dicen, pues como no tiene tanto voltaje, toca ponerlo varias veces. No, señor. Con una vez usted ya lo inmoviliza. Y eso lo vi en estos Uy, días. pana, Pipe, es como para... Uy, no. Con una vez lo inmoviliza, pero con Carlos. varias veces pues le da un dolor el hijo de puerca. Lo que Ah, pasa es que una Hay, ah, vez Base como alcancé hay un a impostor entre nosotros. demovilizarlo. Hay un impostor entre nosotros. No mentira. Sáquenlo. Varias veces ya No. sería tortura, que fueron lo que ellos hicieron. Exactamente. Eso ya se yo llama. jugando, pero Hay sí, un. no se No, puede decir todo no, por mentira. jugar porque ya iban todos encima. Mentira, es molestando. Eso que acaba de nombrar Nicole tiene toda la razón. Eso es tortura. Hay un término muy utilizado en la policía que es la sevicia, ¿sí? Resulta que los policías tienen el derecho de que si alguien los está atacando con un arma de fuego, pues ellos también pueden utilizar su arma de fuego, ¿sí? Hasta inmovilizar a la persona, ¿sí? De alguna manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona, listo, lo atacó al policía, el policía respondió, ya lo tumbó, lo bajó, le quitó el arma, y por el contrario, el policía cogió y le siguió dando disparos al señor,
eso es lo que se Abuso llama... de poder. Exacto, a eso es lo que se llama sevicio, ¿sí? Y eso fue lo que pasó con el señor Ordóñez, ¿sí? Se cegaron y a darle con ese coso, con ese taser, ¿sí? Hasta que el señor Y incluso... además eran varios contra uno. Exacto. Y lo peor de todo es que uno de ellos Los otros tenía se quedan grabando. Y lo peor de todo es que uno de ellos tenía la rodilla prácticamente en el pecho de este señor, ¿sí? O sea, digamos que las cosas fueron así. Ahora, haciendo una comparación con lo que pasó con el señor de raza negra en Estados Unidos, que fue muy parecido, solo que sin taser, ¿sí? ¿Por qué cuando salió la noticia del señor en Estados Unidos, los medios de comunicación acá en Colombia dijeron, no, es que la policía asesinó a una persona negra en Estados Unidos, bla? Pero cuando pasa acá en Colombia, ahí sí no puede salir eso. La doble doble moral. profe. Exactamente, ¿sí? Eso es lo que se llama doble moral. O no tanto doble moral, eso se llama corrupción. Señor. Lambones que son en las noticias. Señora, Manuela. Manuela, entonces Manuela, ¿qué nos iba a decir? Profe, yo iba a decir de que, pues también nos vamos a la parte de que a veces tenemos de que pensar de que la policía también es parte de la comunidad. Y entonces ahí va donde uno dice, ve, listo, que la policía tiene que cumplir su trabajo de cuidar esto y cuidar lo otro, pero tampoco pensamos de que nosotros a veces, los protestantes abusan también sobre el poder, por así decirlo. Y bueno, yo no estoy ni de un lado ni del otro, simplemente pienso que todo debe ser igualitario. Yo diría de que a los policías que hacen ese tipo deberían de castigarlo con la ley que nos castiga a nosotros. O sea, mire, profe, le explico. La policía tiene una parte, digamos, una ley el cual le da muchos beneficios, que digamos de que los castigan, pero de una forma que dirían, no, pues están viviendo de maravilla. Y a nosotros, pues bueno, a la cárcel y vaya, coma mal y vaya y haga esto y lo otro, pero yo diría de que ellos los deberían de castigar igualito y que tengan que sufrir igual, profe, porque eso, digamos, Profe. eso no se hace. Listo, profe. Manu. Profe, ¿puedo decir algo? Pero tengo una pregunta. Nicole y Joseph. Digamos, lo que dice Manu, yo creo que es totalmente cierto y creo que por eso mismo es que siguen habiendo tantas injusticias y por eso mismo es que la gente como que sale a marchar y por eso es que la gente como que hace tantas cosas sobre los CAIs y todo eso, es porque a los policías no los castigan de la misma forma que la castigarían a una persona común por matar a alguien. Entonces ellos creen que por tener el uniforme tienen el derecho de privar a alguien de seguir viviendo. Y las cosas no pueden ser así, pero contra ellos nunca se ve la ley, o sea, nunca, solo los reasignan o cosas así, y por eso es que la gente está tan inconforme. Profe, ¿puedo decir algo pequeñito? Mateo. Pues dicen, pues reafirmando lo que decían ellas, yo creo que un policía cuando llega a la casa y se quita el uniforme ya no es policía, es ciudadano, entonces ahí es donde hay que mirar eso también. Exactamente. Joseph tenía una pregunta. Entonces yo escuché mal, pero creo que alguien dijo que a los policías se les debe castigar como ellos actúan, creo que bueno. Sí, Manuela dijo que nos deberían castigar de igual tanto a los civiles como a los policías. Ok, entonces entendí mal, pero entonces yo no tengo. Bueno, Manuela tiene algo de razón y es que a los policías, militares, etcétera, los castiga una justicia que no es la justicia ordinaria, que es la que nos castiga a nosotros, sino una justicia penal militar, ¿sí? Y esa justicia penal militar tiene unos muy grandes beneficios, ¿sí? Para ellos, porque pues los policías no van a las mismas cárceles que van las personas, sino que ellos tienen sus propias cárceles, ¿sí? Empezando por ahí, ¿bien? Obviamente ellos tienen más beneficios en temas de que pueden salir más rápido, bueno, en fin. ¿Sí? Me acordé una vez que, pues, hablando un poco del tema de la justicia ordinaria, de cómo a un señor que se robó 4 pasticas de Maggi lo metieron 4 años a la cárcel, ¿sí?
Pero un policía que llega y mata a un civil, pues a ese señor sí no le hacen nada, simplemente lo suspendieron y listo. ¿Sí? Entonces, pues, complicada la cosa en Colombia, ¿sí? Pero tienen toda la razón en ese aspecto, ¿sí? Deberían ser juzgados como nos juzgan a nosotros, ¿sí? Y precisamente por eso viene la cuarta pregunta y es el tema pues de que se está hablando y que ha tomado mucha fuerza, es el tema de la reforma en la institución, ¿sí? ¿Será que es buena una reforma? ¿Será que no es buena una reforma? ¿Sí? Hablando de reforma es, por ejemplo, están diciendo que el uso del taser, quitar el uso del taser, por ejemplo, ¿sí? Incluso aclaro también una cosa, para un civil que ataque a alguien con un taser, así sea en defensa propia, eso también es un delito, ¿no? Pues para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Usted no puede atacar a nadie con un taser. O sea, el taser solo lo puede usar la policía. Señora. La pregunta es de dónde consigue el taser el civil. Ah, no, eso lo venden fácil. Usted lo consigue facilito. Pero por la ¿En quinta, dónde? militares creo que le puede conseguir. En un supermercado. Tampoco. En un todo a 5.000. Tampoco. Manuela va a decir algo. Manuela. Fue que Sí. me pareció que estoy aquí en debate en mi casa. Fue que iba a decir, mi mamá me está peleando, de que iba a decir que por qué, que ella dice que de tener cosas más fuertes para darles que porque uno hace lo que se le da la gana. Bueno, yo diría que yo diría que deberían de vigilarlos más sobre los actos porque en realidad yo veo que dejan de que los policías hagan y deshagan a lo que quieran y pues yo diría que en una reforma es de que le pongan más cuidado, o sea, no son los niños chiquitos, pero yo pensaría de que a los comandantes y a todos los que los vigilan deberían de estar más atentos sobre los actos de sus. Eso nunca va a pasar. Precisamente porque no sé si ustedes vieron digamos, la intervención que hizo el comandante de la policía justo el día después de la muerte del señor Ordóñez, ¿sí? Que simplemente dijo que eso no había sido un error policial, que eso no había sido culpa de nadie, que simplemente había sido en el acto policial, aun cuando habían pruebas de todo tipo. Incluso habían pruebas de la golpiza en el CAI. Eso nadie lo mostraron, pero ahí estaba la cámara del CAI. ¿Sí? Entonces... Lo peor era cómo se tapaba, porque siempre la presentadora del noticiero le estaba diciendo que si consideraba eso como un asesinato, y el otro man diciendo, no, estamos investigando una situación. Total. O sea, como dije en un principio, o sea, no estoy en contra de todos los policías, no todos son malos, ¿sí? Pero sí la institución está un poco sesgada, ¿sí? A ese tipo de cosas. ¿Puedo decir algo? Ya te doy la palabra. Está un poco sesgada a ese tipo de cosas y la gente no cree en ella, ¿sí? Si usted le pregunta a la gran mayoría de gente que no sean uribistas, perdón la intervención, ¿sí? Si usted le pregunta a la mayoría de gente que no sea ni de izquierda ni de derecha, digámoslo así, ¿sí? No vamos a hablar de política ahora, ¿sí? Pero si usted le pregunta a cualquier persona, las personas no creen en la policía, ¿sí? O sea, las personas no creen que haya gente que lo proteja, ¿sí? ¿Pero usted es de derecha o izquierda? Yo soy ni de derecha ni de izquierda en realidad. En realidad yo estoy a favor del tema de que todos los políticos deberían salir y haber una renovación total de la política. ¿Sí? Y de que hayan menos tiene toda la políticos, razón. porque no necesitamos tantos políticos. Pues ellos incrementan los políticos para poder robar más. Por eso. Entonces, no soy ni de izquierda ni de derecha en realidad. Soy ahí como, no, ojo, tampoco soy del medio, ¿no? No soy tibio como Fajardo, ¿no?
Simplemente estoy como en el punto culmen donde quiero exigir las cosas que yo como colombiano tendría derecho. ¿Sí? Ahora sí, Nicole, qué pena no te he dado la palabra. Seleni. Profe, perdón. Es que le estaba diciendo aquí a mi familia que hiciera silencio. Ok. Profe, bueno, lo que yo voy a leer, pues para este tema, como usted dijo que iba a ser un debate y todo eso, yo busqué el artículo donde decía como la labor de la policía en el país. Perfecto. Y pues se lo voy a leer y luego le voy a dar como mi opinión. Perfecto, dale. Dice, el artículo 218 de la Constitución Política establece que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz. Bueno, dependiendo con lo que leemos con este artículo, yo pienso, profe, que la policía hace todo lo contrario, la verdad, a lo que dice aquí. Ya que, pues, ustedes pensarán, no todos los policías son delincuentes, y es verdad. Sin embargo, tratar de defender una institución, o sea, cuya existencia genera temor y violencia en la ciudadanía, es algo insostenible. Su visión y misión como institución es proteger, cuidar y generar una confianza y no lo hacen, la verdad. Acá en el tema donde dice que debería proteger los derechos y libertades públicas, creo que de los ciudadanos de Colombia, creo que la policía ya no es como una institución para con los ciudadanos, sino es una institución para con el gobierno. Es decir, ellos no velan por la seguridad de los colombianos, sino que velan por lo que de arriba les mandan las órdenes. Y no debería ser así. Y ya, esa es. Perfecto. Qué buena intervención, Nicole. Y tienes toda la razón, ¿sí? El problema aquí es, ¿cuál es el punto? ¿Sí? El problema aquí es que también voy a hablar un poco de la contraparte, y son los protestantes, ¿sí? Porque, como dije en un principio, en realidad la policía no es la mala, ¿sí? O el policía como tal, como persona, no es el malo, ¿sí? En realidad el malo es el gobierno por las normativas y por las cosas que le hace hacer, digamos, a los policías. Resulta que hubo un tiempo... que está conmigo. Resulta que hubo un tiempo, ¿sí?, donde a los policías les exigían ciertas cosas o ciertas cantidades de cosas para poder, pues que tenían que presentar, ¿sí? Por ejemplo, si usted era un policía, digamos, un patrullero normal de un CAI cercano, digamos, a su casa, usted tenía que recoger como mínimo 10 armas blancas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si usted no llevaba... Yo doy otro ejemplo también. Listo. Si usted no llevaba esas 10 armas blancas, entonces usted o lo castigaban o en el sueldo no veía reflejado todo su pago. Bueno, eso era lo que les decían, ¿sí? Precisamente porque se vieron como institución, se vieron colgados en que no, según eso no estaban haciendo nada, ¿sí? Y en realidad, pues para mí y a mi parecer, entre menos la policía tenga que hacer, pues es porque el país está en una paz completa, ¿sí? Voy a suponer yo, ¿no? O sea, si el policía no está cogiendo ladrones, si el policía no está cogiendo, pues, no sé, no se está metiendo a las ollas, es porque no hay ya, digamos, nada que realizar. Y si no hay nada que realizar es porque, pues, esa parte o ese sector está en paz, ¿sí? Trujillo. Listo, profe. Pues un ejemplo de los que se está dando también es que la mayoría sabe que yo tengo un familiar policía, ¿cierto? Sí. Y entonces él nos cuenta acá en la casa que cuando hubo eso de la pandemia, que hubo un cuarentena obligatoria, estricta, algo así, que tenían por obligación
llevar 2 comparendos diarios, y si ellos no los realizaban, se los aplicaban a ellos. ¿Sí ven? Entonces, sí, Ese es el punto al que quiero llegar. O sea, aquí el problema en realidad es de las normativas que los ponen, y eso no lo pone ni el patrullero del CAI, eso lo ponen de arriba, ¿sí? Entonces, digamos que aquí el problema grande y el problema general es el gobierno como tal, ¿sí? Porque pues si ustedes saben, el presidente de la República es como el principal, digamos, o el que manda en el tema, por ejemplo, en todas las Fuerzas Armadas, en este caso la policía, de ahí sigue pues el comandante, bueno, en fin, ¿sí? Ah, no, sigue el ministro de Defensa, perdón. El ministro de Defensa, y de ahí sí siguen los comandantes y de ahí para abajo. Entonces todo viene desde arriba, esas normas no se las inventan los policías, esas normas las traen desde arriba, ¿sí? Entonces aquí el problema grande es el gobierno, ¿sí? Entonces ahí el punto es, bueno, ¿cuándo será el momento en que la policía o en que las Fuerzas Armadas se unan a las personas o a la gente, ¿sí? Para, digamos, luchar contra ese gobierno corrupto que hay, ¿sí? En el momento en que eso suceda, en ese momento el gobierno cae, ¿sí? Y eso se ha visto durante toda la historia, ¿sí? Y ojo, como vuelvo y les repito, yo no estoy incitando a la violencia, no estoy generando violencia, ¿sí? Simplemente estoy dando, digamos, mi punto de vista histórico, ¿sí? De cómo se han logrado las cosas. Profe, Señor. entonces lo que usted dice es que hay que hacer una revolución. Pues eso fue lo que yo le entendí. Yo diría Sí, que sí. La verdad, no, la verdad. ojo. Pues la verdad, y digamos lastimosamente, es la palabra, eh, o sea, si eso no se realiza o si eso no se hace, de lo contrario no va a haber un cambio en Colombia. Y eso lo hemos visto durante los últimos 20 años que nos ha gobernado, digamos, esos gobiernos de extrema derecha, ¿sí? Profe, Pero, ojo, y acá no estoy diciendo que sea de izquierda, ¿sí? Pero hay una opción, ¿sí? Y es porque no se le da la oportunidad a alguien del otro lado, ¿sí? ¿Será que si se le da la oportunidad del otro lado no se puede lograr algo? Pero yo tengo una pregunta. Señor. profe, pero ¿puedo decir algo? Nicole y después Trujillo, ¿listo? Sí. Primero Nicole y eso es. Profe, la verdad, o sea, yo creo que estoy de acuerdo con usted en que, digamos, los policías deberían como también reaccionar, ¿me entiende? Obviamente hay muchos casos que, digamos, son culpa del gobierno, digamos, como lo de las multas y todo eso, pero también hay casos que sí es abuso de poder de parte de los mismos policías, pero, digamos, yo pienso que ellos deberían también reaccionar porque en realidad creo que aunque en las noticias no salga o cosas así, el gobierno los pinta como los malos en todos los casos, ¿me entiende? Digamos, cuando hay protesta y digamos son protestantes versus policías, porque, o sea, cuando ya van a marchar, la gente ya ni siquiera piensa en como que es contra el gobierno, sino en poder regresar vivos a su casa para que no los maten. Entonces, y digamos, estos días yo estaba mirando, ¿cómo es que se llama esa? Bueno, una red social ahí donde Claudia López, que ella es más tibia que quién sabe quién, estaba diciendo unas cosas de que en las protestas que ella, o sea, que ella no estaba de acuerdo con que fuera el SMAT, que yo no sé qué, pero sin embargo, el SMAT fue a las protestas. Entonces es algo que uno se pone a pensar como, ella ahí no está quedando mal, porque ella está diciendo que ella no está de acuerdo, pero ¿quién es la que lo manda? Ella. Y la gente a quien odia, al ESMAD. Entonces es algo como, o sea, ella como que se lava las manos y ya. Una Entonces yo doble creo moral. que la policía también debería darse cuenta como de eso
y ver que la gente lucha no solo por los derechos de nosotros, porque uno no va a decir, no, no, a la policía sáquenla de ahí, sino que es como por todos como pueblo. Y ya. Gracias, Nicole, sí tienes toda la razón. No hay mejor ejemplo. Trujillo. Bueno, pero esta pregunta, ¿cómo le dijera yo? No se la van a tomar que Trujillo nos está tirando intencionalmente o por otro lado. Con respecto a lo del COVID, como íbamos en Risaralda de bien, ¿usted cree que la alerta naranja que ya va para roja va debido a las protestas que se realizaron durante ese tiempo? ¿Puedo opinar yo? Sí, claro. Pues no, o sea, yo diría que no, ahí no tendríamos que involucrar al gobierno, sino que ya tendríamos que involucrar a las personas en sí, porque ellas son las irresponsables que no se han Profe, cuidado, que no han perdón. tomado las... David, espere. Perdón. Profe, voy a apagar la cámara un minuto. Bueno. Bueno. Sino que ellas son las que, las personas son las que no han tomado las protecciones que se han dado. Entonces no creo que tenga que ver mucho con las protestas, sino más con la irresponsabilidad de la gente. ¿Alguien más? Nicole. Profe, pues, pues es que la verdad, yo lo que pienso con esto es que las protestas es algo necesario, o sea, era algo que se tenía que hacer. Tal vez las personas sí tienen un poco de razón en decir que pues no fue muy organizado, ya que estamos en medio de una pandemia, no fue lo mejor, pero es que era algo que se tenía que hacer. O sea, porque si entonces no escuchan todo lo que está pasando y no escuchan como una voz de desacuerdo, va a seguir pasando, porque es que es algo que viene desde hace mucho tiempo y es algo que la gente ya se ha aguantado mucho. Solo que, Pipe, usted hizo esa pregunta y yo le voy a devolver a usted una pregunta. ¿Qué pasaría si su padre fuera Javier Ordóñez y si a él lo hubieran matado como mataron a Javier Ordóñez? Profe, ¿puedo decir algo antes de...? No, espere que responda Trujillo. Listo. Uy, eso fue una pregunta contra pregunta. Sí, pero ella ya le había respondido la pregunta suya. ¿Qué pasaría si mi papá fuera Javier Ordóñez? Ajá. Y lo mataran como Javier Ordóñez. Sí. Pues depende, profe. ¿De qué? Depende de qué. Porque, eso va a generar acá una controversia. No importa, ojo, es con todo respeto. Le resumo más la pregunta. ¿Qué pasaría si su padre fuera torturado y amordazado antes de morir por unos policías? Depende. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál sería su reacción? Y al ver que muchas personas están defendiendo por la muerte de su padre, se ofendieron y están saliendo a decir que no quieren más asesinatos a manos de los policías, ¿qué hubiera pasado? ¿Usted pensaría lo mismo? Yo creo que ni la moral ni el privilegio nos puede nublar la empatía. Un CAI se reconstruye, un CAI no les pide que por favor paren, ni les suplica por su vida. O sea, un CAI no tiene hijos esperando un padre que nunca va a regresar a su casa. En cambio, en ese CAI hubo un hombre que sí suplicó por su vida, e igual lo mataron. Yo pienso que las cosas materiales se recuperan de una u otra forma, o sea, digamos, en Bogotá hay CAIs que la misma gente lo está arreglando sin ayuda del gobierno, pero nada de lo material se puede igualar a la importancia de una vida. Y eso es lo que este país no entiende, de que a veces el privilegio nos nubla tanto la empatía que nos falta ponernos en los zapatos de las personas. Y yo creo que violentos no son los que provocan como los paros, violentos son los que provocan la desigualdad social, no los que están luchando en contra de ellos. Y ya. Gracias. No me puedo decir ya algo. Claro, Mateo. Bueno, primero lo que decían de lo de las protestas y de los aumentos de casos de COVID. No sé, según yo, puede ser, digamos, como que la gente que está al lado de los policías, o bueno, que no estuvieron tanto en favor de las protestas,
nos quieren como hacer desviar lo que en realidad se necesita ver. Y entonces están metiendo ahí la excusa del COVID. Y otra cosa sobre lo que decía Nico de la empatía y todo eso. Yo creo que si Felipe sale hoy y lo multan, yo no creo que usted va a venir acá pues o le pasa algo, usted no va a venir acá pues con el mismo sentido o amor a los policías. Eso es como también dependiendo de la comodidad de cada quien, ¿no? Como usted hoy está en su casa, tranquilo, no tiene problemas con la policía, pero usted también tiene que ponerse a ver que todos vivimos en Colombia y lo que le pase a un patriota, pues es básicamente como si le estuviera afectando a usted también. Bueno, una pregunta. Por ejemplo, si su papá, bueno, es un ejemplo, su papá o algún familiar suyo sufre de cáncer, neumonía o algunos problemas pulmonares, ¿usted cree que yo voy a salir a arriesgar la vida de él y de mi familia por ir a una protesta? Es que a usted nadie lo está obligando a salir. Por eso a lo que yo me refiero. Por eso nadie Usted lo dice está que obligando a salir. O sea, los que salieron fue porque quisieron salir y nadie lo está obligando. ¿Sí? Pero por bueno, eso, no. ¿y los que salen? Ajá, ¿y los que salen qué? Tienen, por ejemplo, como le dijera yo, interacción con otras personas que se cuidaron y no salieron. Ellos que se cuidaron y no salieron, la otra persona que sí salió y desafortunadamente se contagió y no lo sabe, va a contagiar a esa persona, ¿no ve? Bueno, ahí también estoy en desacuerdo con algo. Y es que si usted sabe que esa otra persona estuvo en la protesta y que usted se quiso cuidar, pues entonces no tenga interacción con la persona. Y si ella lo quiere saludar a uno, uno va a pasar por maleducado y no lo va a saludar. Pues la verdad sí, la verdad sí, y la verdad sí, y me ha pasado. Y yo lo he Profe, hecho, perdón ¿no? que lo interrumpa. Señora. Es que Pipe no ha contestado la pregunta de Nicole y yo quiero saber qué es lo que pasaría. Y aún Sí. estoy esperando. ¿Quién habló ahí? Valerie. Valerie, sí. Ah, con razón es que me van a favor contra mí. No. Ojo que nadie está en contra suya. Le hicieron una pregunta y quieren saber su respuesta. ¿Me devuelve y me hace la pregunta, por favor? Que si su papá fuera Javier Ordóñez, bueno, no hablemos de su papá, hablemos de otra persona, cualquier familiar muy cercano a usted, fuera el señor. No hubiera salido a esas horas a buscar trago. Mi papá, siendo mi papá. Por eso, pero usted, o sea, ojo, que la pregunta no termina ahí, ¿sí? Y es, porque salió a tomar trago, merecía que lo mataran. ojo, es que lo que estamos diciendo es, si su papá lo mata, o sea, muere a manos de un policía, ¿usted qué pensaría? O sea, la pregunta no es porque el señor salió o no salió, es si a su papá lo mata, ¿sí? Un policía como mataron a Javier Ordóñez, ¿usted cómo reacciona? Ay. ¿Cómo reacciono yo? Pues... pero me pone una situación muy difícil porque... Listo, no hay problema, ¿no la quieres responder? Mejor. Bueno, listo. Dejemos así, no hay ningún problema, no hay ningún lío. ¿Listo? Sí, yo sé que la pregunta es compleja. Bien, entonces ya para que concluyamos un poco el tema, ¿sí? Es, digamos que esto ayuda un poco a que podamos visualizar o tengamos visual de cómo estamos en el país y de quién es el verdadero problema, ¿sí? Acá el verdadero problema no es ni la policía, acá el verdadero problema no son los protestantes, acá el verdadero problema no es el COVID, ¿sí? Acá el verdadero problema es un gobierno que nos está obligando, nos está llevando a primero estar como un país subdesarrollado, porque pues somos un país subdesarrollado lastimosamente, ¿sí? Aun cuando tenemos recursos para ser un país o para estar dentro del rango no desarrollado del todo, pero sí dentro de un rango mayor, ¿sí? De que estamos en un gobierno
que está acabando con la poca confianza que tenemos en la policía o en las instituciones, ¿sí? Porque pues pasó también en su tiempo con el Ejército Nacional, ¿sí? Con el tema de los falsos positivos. ¿Bien? Entonces la gente no cree en ese tipo de instituciones. ¿Bien? Está acabando con nuestros recursos, se roba nuestros recursos, ¿sí? Y pues pretenden que nosotros no hagamos nada, ¿sí? Entonces tienen el país totalmente dividido, ¿bien? En dos partes, o está en tres partes, bueno, no sé, ¿sí? Que son los que están a favor del gobierno, los que no están a favor del gobierno y los que estamos ahí en el medio, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que seamos tibios, estamos en el medio. Un tibio es la persona que se va para el lado donde el mal le dan, ¿cierto? Entonces, digamos que no, ojo, como vuelvo y les repito, ¿sí? No pretendo decir que es que yo los estoy incitando a la violencia y eso es lo que menos quiero que vean, ¿cierto? ¿Sí? Pero quiero que sepan que históricamente las cosas que se han logrado en temas, digamos, en temas de revolución, ¿sí? Por ejemplo, la reforma constitucional de 1991, ¿cómo se logró? Se logró gracias a que una gente en el día de las votaciones metió algo llamado o algo que se llamó la séptima papeleta, ¿sí? Donde pedían votar si estaban a favor o no de una reforma constitucional, ¿sí? A lo que la gente votó que sí y se pudo realizar esa reforma. Pero mire que esa revolución no fue tan violenta, o sea, no fue violenta en realidad. Simplemente, ¿qué hizo la gente? Empezar a meter papelitos con esa votación. Y a eso fue lo que se llamó la séptima papeleta. Pero miren que todo lo que se ha logrado es a parte o a raíz de una revolución de las personas, ¿sí? Y a eso es lo que yo me refiero, ¿sí? Sin embargo, como les digo, hay otra opción. Si ustedes analizan en toda la historia de Colombia, digamos que la gran mayoría de veces ha sido gente de derecha. Nos ha gobernado la derecha. ¿Sí? ¿Por qué no le damos la oportunidad a alguien, ¿sí?, que no está dentro de ese rango de derecha? ¿Sí? ¿Será que de pronto esa persona no tiene idea? Si definitivamente vuelve y falla, pues nada, perdemos, ya estamos perdiendo. ¿Sí o no? O sea, en este momento tenemos un gobierno con el que estamos perdiendo. Pues si ponemos a alguien que no sea de derecha y también perdemos, pues entonces ya sabemos que definitivamente lo que necesitamos es acabar con todos esos gobernantes y politiqueros y políticos que hay en este momento, ¿sí? Y pues subir a otra gente que de pronto sí tenga otras ideas y otras opciones para gobernarnos, ¿cierto? Entonces, esa era como la conclusión que quería hacer. Y el tema de la policía, pues digamos que está en veremos. Ojalá pues se pueda hacer una reforma. Ya empezó, digamos, un tema, por ejemplo, de que el SMAT ya no va a poder utilizar esas escopetas que utilizan con las balas de salva, ¿sí? No sé si ustedes se dieron cuenta que eso sucedió, pues, gracias a un decreto de la Corte Constitucional, ¿sí? Entonces, pues debido a la muerte del muchacho en las protestas universitarias. ¿Ah? ¿De Dylan Cruz no era? De Dylan Cruz, sí, exacto. ¿Sí? Entonces, mire que poco a poco se pueden hacer las cosas. ¿Bien? Muchachos, me alegra mucho haberlos visto. Quedo contento con las respuestas y con el trabajo que hicieron, ¿sí? Espero que todos hayan presentado el trabajo. Y me quedo con la señorita Valerie Tamayo. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao.